Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos esta nueva edición de Conversaciones MES en directo aquí en Zoom en una jornada muy especial. Hoy, día 28 de abril, Día Internacional de la Salud en el Trabajo, un día muy especial para todas las personas que trabajamos en este sector. Como bien sabéis, porque seguro que en alguna ocasión lo habéis padecido, esto de las reuniones digitales empieza a una hora, pero tarda un poco en acomodarse, siempre hay algún retrasado, así que si os parece, vamos a dejar un par de minutos de cortesía digital por aquello de que aquellos que hayan tenido cualquier problema, cualquier tráfico, cualquier carrera imprevista, bueno, pues puedan llegar a todo el contenido que vamos a desarrollar durante los próximos 45 minutos aquí. Como ya os hemos dicho en las comunicaciones, estamos desde las 9:30, que son ahora, hasta las 10:15. Vamos a tratar de ser muy, muy, muy puntuales. Veo que ya hay personas como C. Fernández o Marta Romero que nos dicen buenos días a todos. Me alegra de que uséis el chat de manera enérgica porque será una buena manera de comunicarnos y de que expreséis todas vuestras dudas, inquietudes, opiniones y que las podamos ir leyendo y compartiendo con las tres personas que hoy nos acompañan. Como os digo, vamos a esperar un minuto más porque el goteo de personas es incesante y enseguida arrancamos. Ruth Lázaro de Taisi también nos dice buenos días. Hay muchas personas de empresas que se han apuntado a los premios de Mi Empresa es Saludable que también se han decidido a estar aquí. A todos ellos también se lo agradecemos, igual que al resto de personas que han decidido acompañarnos en esta mañana tan especial. Lo dicho, vamos a esperar, 30 segundos, porque somos gente muy corteses, claro que sí, todos los que estamos aquí además, y enseguida arrancamos con nuestra conversación. Bueno, veo que ya somos más de 30, veo que son las 9:34, así que ya lo digo de manera oficial. Hola a todos, son las 9:34, las 8:34 en Canarias y arrancamos esta conversación, como decía, este miércoles 28 de abril, en el que se celebra el Día Internacional de la Salud en el Trabajo. Arrancamos una edición de Conversaciones MES, estos diálogos en torno al bienestar de la empresa que organizamos desde Mi Empresa Saludable y la Fundación Mapfre y que siempre cuentan con el apoyo de Tecnogym. Seguro que hoy al levantaros, además de muchos hashtags de política y de fútbol y de la Champions, seguro que en las redes sociales ya habéis visto alguna almohadilla 28A, almohadilla 28PRL. Claro, es que hoy es un día importante y nosotros, para conmemorar esta jornada, queremos reflexionar sobre la importancia de invertir en bienestar y queremos también hablar de crisis, de la crisis que hemos vivido y que aún colea por la pandemia y de las crisis en general. El lema de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, este año, para celebrar este día, apunta en esa dirección. ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo respondemos a una crisis? Lo vamos a hacer desde una perspectiva general y también desde una más particular, analizando con detenimiento aspectos de la salud mental que tanto nos preocupa y de la que tanto hemos oído hablar los últimos meses. Para eso, para eso me acompañan tres personas que son Juan, Celestino y Antonio. Hola a los tres, buenos días. Buenos días. Buenos días. Claro, Juan, Celestino y Antonio, yo los trato con mucha familiaridad, pero debería presentarlos. Creo que conviene. Bueno, Juan Valera Mariscal es psicólogo social, experto en habilidades directivas, coaching y gamificación, y además, y corrígeme Juan si me equivoco y no lo digo bien, es coordinador del Grupo de Psicología y Tecnología dentro de la sección Psicología del Trabajo en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Iba a decir de arquitectos, de psicólogos. Arquitectos de personas. Arquitectos de personas. Cuenta con una gran experiencia en eso, en la gestión de personas, tanto desde dentro de los departamentos de recursos humanos como consultor, ayudando a muchas otras empresas. Celestino Fernández González es psicólogo general sanitario. Quizá os suene porque colabora en muchos medios de comunicación y además está desarrollando una investigación muy interesante sobre el tecnoestrés y sus efectos en nuestras vidas. Y Antonio Guzmán Córdoba, que es ingeniero industrial de formación, máster en prevención de riesgos laborales y a día de hoy es el director de promoción de la salud en Fundación Mapfre. Antonio, si te parece, voy a empezar por ti, porque la Organización Internacional del Trabajo encabeza su definición de este Día de la Salud y la Seguridad, reivindicando por ese anticiparse, por ese responder a las crisis, y también habla de sistemas de seguridad y salud resilientes.
Cuando he leído esto, he tenido que mirar, he tenido que investigar y dicen que en lengua castellana, tradicionalmente, esto de la resiliencia se refiere a una capacidad que tiene, a una capacidad física, en el campo de la física, de la capacidad que tienen los cuerpos para volver a su forma original tras haber sufrido deformaciones producto de la fuerza. Claro, yo después de leer esto y de leer lo de sistemas de seguridad y salud resilientes, digo, voy a preguntarle a Antonio. O sea, Antonio, ¿esto para ti qué es un sistema de salud resiliente? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Adrián, yo te oigo un poco entrecortado, no sé si es mi equipo o es el vuestro. Si fuera el mío, me lo comentas y me conecto por otra línea, ¿vale? Bueno, yo en primer lugar lo que quería era felicitar a todos los prevencionistas, por un lado bueno, pues porque es el día, es nuestro día, es el Día Mundial de los que nos dedicamos a mejorar la salud y la seguridad de nuestros compañeros. Y bueno, y luego también porque saldrá en el debate por lo bien que se han desarrollado todos los trabajos. Todos los trabajos durante este tiempo, ¿no? A la pregunta que me hacías, yo creo que resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones complejas con con el objeto de superarlas, ¿no? Y realmente, si algo han sido los servicios de prevención durante todo este tiempo de pandemia, han sido resilientes, ¿no? Si hacemos un breve repaso, en el mes de marzo, bueno, pues hubo que preparar y empezar a trabajar bueno, pues en dar información a todos los trabajadores que se habían ido a trabajar desde sus casas en la época del confinamiento. Los que eran servicios esenciales, hubo que preparar todos los procedimientos de protección, señalizar todos los centros de trabajo, comprar equipos de protección, que en aquella época era realmente difícil. Cuando terminó y empezamos con la desescalada, hubo que empezar no sé si me oís bien, porque me mandan... Sí, me oís bien, ¿no? Te escuchamos perfecto, ¿Vale? Antonio. Hubo que empezar bueno, pues a preparar los procesos de reincorporación de los empleados, a preparar las burbujas. Cuando todo iba más o menos bien y se empezaban a incorporar ya cantidades bueno, pues, significativas en las empresas, hubo que dar marcha atrás porque empezaba la segunda ola. O sea que realmente yo creo que los servicios de prevención han vivido la época más compleja bueno, pues de la historia de la prevención y yo creo que además lo han hecho de forma excelente, ¿no? O sea que yo creo que hay que felicitarles y bueno, y aprovecho en este debate, ¿no? O sea que, bueno, huelga a decir, y esto no lo he dicho yo, que claro, efectivamente es un día para para felicitar a todo el sector y a todas las personas que desarrollan su trabajo en él. Yo creo, Antonio, que estás de acuerdo que si estuviéramos en un auditorio y esto fuera presencial, yo como presentador tendría que pedir un aplauso para toda la gente que está trabajando en el sector. Así que todos los que estáis del otro lado, asumid ese aplauso, o sea, como si lo hubierais vivido, que no lo vamos. Mira, Ruth Lázaro aplaude, gracias Ruth, silenciosamente. Me queda claro que si tenemos que definir de alguna manera un sistema resiliente de salud, la cabeza se nos va a ir a todos esos profesionales que tanto y tan bien han trabajado durante estos meses. Voy a dar un paso dentro de la empresa y es, claro, de toda esta preparación, de toda esta crisis, yo no sé si sacamos, además de esa resiliencia, que haya aumentado la sensibilidad entre los gestores de empresa para invertir en salud, o crees que esto, cuando llegue 2023 y la pandemia nos quede ya muy, muy atrás, ojalá, esto ya se nos ha olvidado y ya lo de invertir en salud para qué y lo de anticiparnos a las crisis no será prioritario? ¿Cuál es tu consideración? Sí, yo creo que es el año que más se ha invertido en cuidar la salud en las empresas, ¿no? O sea, volviendo otra vez al tema de la pandemia, con el tema de los EPIs, la señalización, los geles, los test, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de eso, yo formo parte de los premios MES,
que hemos estado trabajando estas semanas atrás, y la verdad que me ha sorprendido la cantidad de magníficos trabajos que se han hecho en las empresas durante esta época. O sea, no nos hemos focalizado o no se han focalizado los trabajos exclusivamente en la pandemia. Había trabajos excelentes sobre nutrición, sobre bienestar emocional, incluso sobre actividad física, ¿no? O sea, yo creo que se han hecho cosas muy buenas, tanto en grandes como en pequeñas empresas, ¿no? O sea, que a mí es algo que me ha sorprendido, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad la que se tiene ahora en el sector. Es la primera vez que se nos ha escuchado, perdonad que me meta, pero yo es que me siento prevencionista, ¿no? Que se nos ha escuchado en los comités de dirección, ¿no? Y se nos ha escuchado tanto, ¿no? Me decía un compañero el otro día que cuando él iba a él le invitaban de vez en cuando al comité de dirección, pues una vez al año, una cosa así, dice, y en esta época, dice, era rara la semana que no tenía que participar en el comité de dirección, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso lo tenemos que aprovechar. Se nos ha escuchado, se han hecho las cosas muy bien, hay esa sensibilidad en las empresas tanto por parte de los empleados como por parte de los CEOs y bueno, pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Me quedo con eso, Antonio, con esa necesidad de ser escuchado y me lo apunto para después, para seguir ahondando en ese camino de comunicación y salud y el trabajo que nos queda. Ahora dirijo la mirada hacia Celestino y hacia Juan. Celestino, este lema que nos proponía la OIT, ¿no? De anticiparnos y responder a una crisis, yo quiero saber, según tu parecer, ¿cómo crees que debemos anticiparnos desde la perspectiva de la salud mental a próximas crisis? Y te lo pregunto, aunque luego iremos ya al detalle, en una perspectiva amplia, en una perspectiva general. Bueno, buenos días, Adrián. Gracias por la invitación y encantado de estar con todos vosotros y vosotras. Hablaría primero a nivel general. ¿Estamos preparados para una nueva pandemia? ¿Hemos aprendido algo? A veces hay situaciones imprevisibles que de una u otra manera nunca estamos preparados. Entonces, dentro de lo posible, es importante aceptar nuestras experiencias, ver los recursos personales que tiene cada persona, que no son para todos iguales, influyen los rasgos de personalidad, lógicamente, pero a fin de cuentas es aceptar que puede venir. Eso es el primer paso. Es importante también el tema de la información. Si nos viene una próxima pandemia, saber que la información la tenemos que dosificar y ser críticos con lo que leemos y cómo nos informamos. Y desde una perspectiva más del ámbito laboral, yo esta anticipación la centraría desde dos perspectivas. Desde una adecuada transición digital, en el cual las empresas y los trabajadores, bueno, pues tengan la tecnología oportuna, se cuide pues, el derecho a la desconexión digital, el tema del teletrabajo. Por ejemplo, hemos pasado de un 4, casi un 5% de teletrabajo antes de la pandemia, pasamos pues, del mes de mayo con el estado de alarma del 2020 casi a un 30%. Mi pregunta es, ¿estábamos preparados para ese salto así de un día para otro? Habría empresas que sí habrían hecho un poco los deberes y esa transición digital probablemente no les costó tanto, pero otras empresas que sus trabajadores se tuvieran que ir a sus domicilios, bueno, pues eso ya es un aprendizaje para una próxima pandemia, ¿no? Los aspectos que tenemos que cuidar. Has situado tu mirada en esa transición digital que realizamos y ahondaremos bastante, ¿no? en cómo nuestra relación con la tecnología puede afectar al estrés. Juan, durante todo este proceso, durante todos estos meses tan raros de transición digital, de confinamientos caseros, perimetrales, bueno, en fin, toda una situación muy diferente a la que solíamos estar acostumbrados a vivir, eso, desde una perspectiva de la psicología social, ¿cómo nos ha afectado como personas? O sea, ¿esto realmente tiene una incidencia en nuestra manera de comportarnos o la ha tenido? Porque creo que es importante saberlo de cara a anticiparnos, ¿no? a próximas crisis.
Sí, bien, como sí ha dicho Celestino, hay una parte de componente personal y cómo lo abordas, o sea, de rasgos. También es verdad que hay una parte de cómo uno se está preparando, es decir, una parte de formación, es decir, y de eso se ha visto que cuando hemos pasado a ese gran internamiento, ¿no? de un montón de gente que ha tenido que conectarse digitalmente, había una gran heterogeneidad. O sea, antes en la empresa te comunicabas por videoconferencia y el que sabía lo hacías y el que no sabía se lo encargaba al que sabía. Ahora teníamos que hacerlo todo y nos hemos dado cuenta que había algunos que sabían y un montón de gente que no tenía ni idea y que lo ha pasado fatal. Entonces, esto por un lado, es decir, se ha notado esa gran diferencia de talentos, por decir así, ¿no? De capacidad de adaptación, que la empresa la ha delegado en la persona, es decir, las personas que tenían esa capacidad de adaptación han salido muy bien y los otros como han podido, ¿no? Es decir, no se ha fomentado. ¿Esto qué ha provocado? Pues a nivel personal, incertidumbre, desorientación, porque estás en un nuevo escenario, ¿vale? Miedo también, es decir, con el tiempo la gente no sabía qué hacer y provocaba bastante miedo, como cualquier fase inicial del cambio, ¿no? Y esto a su vez repercute en aspectos sociales. El aislamiento, por un lado, me repercute en que yo soy más fácil de manipular, estoy solo, no puedo contrastar información, etcétera. Me refugio en lo mío, me voy a mi zona de confort y esa inseguridad me lleva a que busque una seguridad, además una seguridad de una manera muy instintiva, con lo cual también hace que vuelva a lo que ya conocía, es decir, a intentar volver hacia atrás cuando es imposible, ¿no? Es decir, cuando digo volver hacia atrás se vuelve en ideas, etcétera. Entonces, cualquiera que me prometa eso, que vas a volver atrás, yo voy a decir que sí. Entonces, también desde ese punto de vista hemos estado más influenciables, más separados también. Si antes en los departamentos que trabajamos juntos solíamos cosificar o despersonalizar el departamento que no era el nuestro porque no lo veíamos, imagínate ahora que no ves a todos, pues tiendes a esa despersonalización, es decir, el departamento de producción, por decirlo, de recursos humanos como si fuera un pack, no como si fueran personas. O sea, esa falta de empatía se ha ido notando también en esa desvinculación social. Por otro lado, es verdad que ha habido gente que ya estaba preparada y ha ayudado a que esto no ocurra. Y las empresas que tenían una cultura más fuerte, que se habían preocupado por generar este ADN interno de la empresa, esa descohesión, esa desvinculación ha sido menor. Pero en general ha sido un esfuerzo cuando una persona se va fuera de mi equipo, del que está al lado, ¿cómo le mantengo yo si antes le veía todos los días, ¿no? Entonces, eso ha producido mucho miedo, muchas reacciones y eso a su vez ha influido en las relaciones sociales y en los resultados y en la motivación, claro. Juan, hay una cuestión que comentábamos en la preparación de esta sesión y que me llamaba la atención, y tú hablabas del peligro que corremos con el teletrabajo y con estos modelos semipresenciales de organización, de caricaturizar nuestros perfiles. Y con esto me refiero a que la persona que tiende a trabajar muchas horas o que tiende a acumular demasiadas tareas dispara ese perfil. El que, digamos, que deja pasar los balones también lo acusa. O sea, explícanos un poco, por favor, esa caricaturización de los perfiles. Pues vamos a ver, cuando estamos en presencial, por ejemplo, y yo veo que estoy controlando a una persona en directo, si veo que me confundo, si he dicho algo que le sienta mal, lo veo inmediatamente, digo, corrijo y es broma, ¿no? Y cuando veo una cosa que digo, por ejemplo, vete a por agua y veo que va camino de la impresora, digo, no, hombre, que te he dicho por agua. En cambio, si ahora das una instrucción por internet, nos conectamos, te digo, oye, vete a por agua, me desconecto, no veo qué estás haciendo. Entonces tú te puedes ir perfectamente a la impresora, traerme la impresora y no traerme el agua. Y claro, hasta la siguiente, no sé, es decir, que un fallo que podíamos ver en un segundo antes no se veía y ahora eso mismo se exagera. Es decir, tenemos que ser muchísimo más precisos en nuestra planificación, en todas estas habilidades que antes las veíamos como habilidades blandas y que, bueno, que mucha gente pensaba que eran instintivas, ¿no? Que eran decir, bueno, que eran naturales, ¿no? Es que eso, bueno, es mi forma natural de actuar. Bueno, pues hay formas naturales de actuar que van en contra, naturales, entre comillas, o sea, no entrenadas, por decirlo así, de actuar y que facilitan el trabajo en equipo o que dificultan el trabajo en equipo. Gestión del tiempo, por ejemplo, otra. Gestión del tiempo antes, bueno, pues te planificabas más o menos con un folio, una idea, las reuniones eran mucho más espontáneas, las conversaciones eran más espontáneas y muchas veces no programadas y ahora hay que programarlas todas, hay que estructurarlas con mucha más estrategia. Y además saber usar mejor, porque tenemos un tiempo limitado que es el tiempo en que estamos conectados. No nos encontramos por el pasillo. Hay que programar esos encuentros por el pasillo. Entonces, habilidades como
gestionar, como hemos dicho, gestionar equipos, comunicarse, etcétera, etcétera. Todas tienen que estar muchísimo más preparadas. Y al que no está preparado, se le va a ver más. Por eso caricaturiza. Se le va a ver más en qué falla y dónde. Y antes, por ejemplo, había gente que ya estaba preparado, que ahora de pronto ha brillado porque aquí se le da muy bien, por decirlo así, ¿no? Claro. Y es por eso, tiene mayor creatividad, capacidad de aprendizaje, o sea, hay una serie de competencias que hay que estimular. Voy a ligar esa dificultad de la que hablas y esa necesidad de programación. Han desaparecido los encuentros casuales, ¿no? Ha desaparecido esa vida que estaba en la empresa y que ha desaparecido. Para hablar de las políticas del bienestar, y le quiero preguntar a Antonio si toda la gente que nos acompaña hoy y que en su empresa está trabajando por establecer un mejor clima laboral, unas condiciones de bienestar, de salud dentro de la empresa, si ahora lo tiene más difícil, si nos es más difícil poner en marcha políticas de bienestar, no hablando solo ya de COVID, en la distancia, con esta modalidad semipresencial con la que ahora se trabaja. No sé qué percepción tenéis desde la Fundación y si esto está siendo más complicado. Y bueno, yo antes de contestar a esta pregunta, yo lo que quería complementar un poco lo que estaba comentando Juan, que me parece muy interesante. Y yo creo que todavía, aunque ya llevamos un año con una cantidad importante de teletrabajo, todavía estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, que estamos aprendiendo a mandar los mensajes, como él decía, a los equipos, estamos aprendiendo a empatizar de otra forma. Y yo creo, además, que estamos aprendiendo a manejar todas estas nuevas herramientas. Yo comentaba el otro día con el equipo que algunas cosas, ahora convocamos reuniones para algunas cosas que antes solucionábamos con un correo electrónico, ¿no? O sea que tenemos, esto es como un efecto rebote, ¿no? Nos hemos ido a manejar todas las nuevas herramientas y nos hemos olvidado de algunas que teníamos, ¿no? Entonces estamos ahí en ese proceso, ¿no? En cuanto a la pregunta que me comentabas, yo creo que siempre, por lo menos en prevención, ha sido más difícil cuanto más disperso hemos tenido a los empleados, ¿no? Todos decíamos que al final, a los empleados que tenemos agrupados en grandes centros de trabajo, hacer prevención y que se sientan de alguna manera protegidos y participativos y participantes de esos programas era más sencillo que cuando estaban dispersos, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte será quizá un poquito más complejo. Ahora bien, esta nueva digitalización ha traído en paralelo nuevas herramientas que vamos a empezar a sumar a las políticas, al desarrollo de políticas de bienestar. Ya hay muchas empresas que tienen app, no solo app para retos y app para enviar mensajes relacionados con bienestar, sino apps que van incorporando más cosas, consultas online, incluso los talleres de formación, programas de bienestar. Yo creo que vamos a tener, es un mundo distinto, es una situación distinta y bueno, será un poquito más difícil, pero vamos a tener nuevas herramientas que nos lo van a hacer bueno, pues más sencillo, ¿no? Veo que hay gente que se anima ya a participar en el chat. Es el caso de Ramón, que nos dice una gran ventaja de las reuniones online es que casi siempre la gente llega a tiempo, se respetan los turnos de participación y se suelen preparar mejor. Por el contrario, se pierden todas esas charlas, que no conversaciones casuales que tanto unen. Os agradezco que participéis en el chat. Quizá los últimos minutos los podamos dedicar a una participación un poco más improvisada, pero bueno, de momento nos encanta que vayáis comentando. Te dice también Paula, que entiendo que es de red.es, los encuentros de pasillo también son ladrones de tiempo. Ahora es más eficiente el tiempo invertido en los encuentros programados. Claro, los encuentros de pasillo son ladrones de tiempo y a veces también son el magma necesario para que muchas cosas, para que te vayas enterando de muchas cosas o puedas situar otras. En cualquier caso, y recogiendo lo que decía Antonio de
que estamos aprendiendo, ¿no? en este desarrollo digital que tenemos. Y aprovechando que tenemos a Celestino, que está estudiando mucho esto del tecnoestrés y que está viendo cómo evoluciona y cómo influye en nuestras vidas, yo te quería preguntar, Celestino, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnoestrés? ¿Qué peligros tiene la hiperconexión? Porque es verdad que estamos creciendo en competencias digitales, pero eso, como reflejan varios estudios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, eso también tiene unos riesgos emergentes. Sí. Quizá empezando por el tema de la hiperconexión, teníamos una vida presencial, nos veíamos físicamente, en el trabajo, con nuestros amigos, y de repente esa vida offline desaparece y pasamos a una vida online. El teletrabajo en muchos casos incorpora a nuestras vidas. No solo el teletrabajo, para hablar con tus amigos, videollamadas, para ver a la familia. Y hay una delgada línea en el uso de la tecnología que sea saludable a que pueda convertirse en un riesgo psicosocial, pudiendo llegar a ser una adicción incluso. De hecho, hay estudios que demuestran que el hecho de utilizar más las redes sociales o utilizar más el móvil crea más aislamiento y más estados depresivos, que curiosamente parece contradictorio, ¿no? Una red social me acerca, pues te acerca en la modalidad online, pero te aleja de lo presencial. Respecto al tema del teletrabajo, o sea, del tecnoestrés, lo podemos entender como un estado psicológico negativo por el uso de la tecnología. Pero yo creo que lo voy a explicar mejor con las manifestaciones del tecnoestrés, que estaría, en primer lugar, la tecnoansiedad. Es una manifestación, os lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? La tecnoansiedad vendría a ser, yo ahora, para conectarme a esta charla, ver si mi equipo funciona, ver si Zoom va estupendamente. Eso puede generar actitudes negativas hacia la tecnología. Y si no tienes los recursos oportunos, puede generar tensión y ansiedad. Después estaría la tecnofatiga, entendida, pues, estar pendiente a demasiados estímulos. Por ejemplo, con otro ejemplo lo entenderemos mejor. Estoy en esta charla o estoy en una reunión, vuelvo al trabajo, he visto que se me han acumulado 50 emails y mi jefe me está pidiendo 4 informes rápidos. El tener acceso a tantos dispositivos e información genera fatiga que de manera continuada se puede convertir en estrés, en el síndrome del trabajador quemado. Y por último, y no menos importante, estaría otra manifestación del tecnoestrés, que sería la tecnoadicción, en la cual vendría a ser el uso compulsivo de la tecnología. Como decías, Adrián, esta hiperconexión, este estar de manera continuada conectado al ordenador, a nuestro teléfono móvil, ahora más obligados por la pandemia, genera actitudes adictivas en los cuales la famosa hormona del placer, la dopamina, está continuamente en nuestro organismo y necesitamos, porque es adictiva, más de esta hormona, de esta sustancia, en este caso unido al uso de la tecnología. Una pregunta que abro para ti, Celestino, y también para Juan, y respondedme en el que queráis de los dos o en el orden en el que consideréis. Desde las organizaciones, desde los departamentos de prevención de bienestar, ¿cómo podemos trabajar para evitar estos 3 tipos de estrés? Entiendo que la respuesta es compleja porque estamos aludiendo a 3 tipos de problema, ¿no? De tecnoestrés, tecnofatiga, pero ¿qué pistas podemos dar o en qué camino podemos poner a la gente con inquietudes porque esto no se conviertan en riesgos psicosociales severos dentro de su organización? Vale. No es lo mismo tener tecnoansiedad, que puede verse como algo negativo, como una tecnofobia, una fobia al uso de la tecnología, que la tecnoadicción, que parece que es que realmente me gusta. Desde la organización, formación a los empleados, dotarle de los equipos oportunos, de plataformas. Por ejemplo, es la que me sale ahora, Microsoft Teams, no es por ánimo de hacer publicidad, pero incorpora ya métricas que miden el uso de las reuniones digitales, de los chats, de cómo utilizo el correo electrónico, y eso te da posibilidades a los directivos para analizar
cómo mis empleados están usando la tecnología e incluso hay acciones saludables, concentración, hacer un break, cuidar el estado emocional, en definitiva, cuidar el aspecto tecnológico y la experiencia de las personas. No se nos olvide que por mucha tecnología que tengamos, somos personas. Juan, ¿algo que nos quieras aportar? Por mi parte, y haciendo la broma que hacíamos al principio, si hacemos bien el trabajo en la parte, digamos que hacemos más en las organizaciones, los psicólogos, en cuanto a formación en habilidades blandas que habéis dicho al principio, es decir, las personas más creativas con capacidad de solución de problemas, con pensamiento crítico para discernir la comunicación, con capacidades de comunicación, etcétera, con mejor capacidad de planificación y gestión, están normalmente mejor preparadas, por lo cual esa ansiedad se reduce porque son más adaptativos, siempre y cuando se haga con tiempo, obviamente, ¿no? Una mejor gestión por parte, es decir, si además de la tecnología sumamos un estilo de liderazgo que a su vez tampoco se autogestiona bien, puede transmitir y contagiar ese estrés o esa ansiedad a todo el equipo, con lo cual se está multiplicando y ya sabemos que en las redes sociales eso es importante. Otro aspecto importante, aparte de esta formación, este entrenamiento, este cambio de visión de la gestión de personas también, es importante que se focalice las propias aplicaciones en el estado de las personas. Celestino ha apuntado una idea que tiene en la plataforma que he mencionado, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en aplicaciones que mediante inteligencia artificial van monitorizando el estado emocional, físico autopercibido, no el médico, de cómo me encuentro yo, para que a lo largo de un tiempo se vaya, la propia aplicación te puede luego ir orientando hacia, oye, a lo mejor necesitas una formación, incluso puede correlacionar con datos que puedan venir de cualquier otra aplicación para ver qué está pasando. Es decir, es importante que tengamos, igual que tenemos el termómetro en casa para saber si tenemos fiebre, sería importante que tuviéramos un sistema de métricas del estado emocional, de la energía física, incluso para no llegar al burnout, este que estaba comentando, el síndrome del trabajador quemado que mencionó Celestino. Eso no se ve solamente cuando le ingresan a la persona, es que se empieza a ver mucho antes que va de camino y lo empieza a notar él. Muchas veces nosotros no lo notamos si no pensamos en ello, pero una aplicación te pregunta para que reflexiones sobre ellos. Verlo luego en una gráfica, cómo ha ido progresando tu estado a lo largo de una semana, va a decir, ostras, es que llevo toda esta semana que no he salido de la parte gris, por decirlo así, de la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, eso ya me puede avisar a mí incluso para comentarlo y para externalizarlo, para hablarlo e incluso, bueno, pues recurrir al consejo de Celestino antes de que llegue a ser terapia, por decirlo así. Eso es, la broma a la que alude Juan y que ha sido antes a micrófono cerrado, Juan decía, es que si los psicólogos sociales trabajamos muy de la mano con los departamentos de prevención de salud de las empresas, a la gente al final de la terapia le va a llegar menos gente. Y bueno, era una pequeña broma. Aprovecho para decir que Nuria Villalvilla nos dice en el chat, Nuria nos escribe desde DKV, que son ideas muy interesantes y que esta situación nos obliga a innovar y a actuar de nuevas formas. También nos dice que sintámonos orgullosos todos los profesionales de la seguridad y la salud. Sobre esos profesionales, Antonio, te voy a preguntar, porque desde que esto empezó, marzo-abril del año pasado, no sé qué tendencias habéis detectado desde la Fundación Mapfre con las empresas con las que trabajáis. No sé si notáis o notas esta preocupación por la salud mental y este avance por el control o la gestión de los recursos digitales, si ves que la preocupación se ha situado solo en el ámbito COVID. No sé, ¿cómo has notado a las empresas de marzo a junio, después desde junio hasta ahora, que probablemente sean dos fases diferentes? Sí, yo recuerdo que los primeros meses, sobre todo finales de marzo, principios de abril, cuando estábamos todos confinados en casa, lo que se nos pedía era si teníamos actividades bueno, pues para desarrollar en casa, ¿no? Para en el tiempo libre, actividades a los chicos, temas de retas. Todo tipo de material para desconectar un poco de aquella que evocaba el desconocimiento de a lo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Luego, cuando pasó por la desescalada, se quiso empezar a retomar un poco
la normalidad con lo que nos pedían eran talleres y teníamos talleres que por supuesto se impartían todos online. Lo que nos pedían en aquel momento eran relacionados con la regional y por supuesto también con temas de nutrición. Yo creo que todos cogimos algún kilo en aquella época, pero sobre todo gestionar la incertidumbre, el tema de resolver conflictos a distancia, bueno, eso es lo que nos pedían, ¿no? Y yo creo que poco a poco estamos llegando, siempre, estamos llegando a una nueva normalidad, ¿no? Ya hay empresas que están montando su semana de la salud, o sea, la semana de la salud que el año pasado no pudieron celebrar y que se va a ser una semana de salud importante, una planning, pero yo creo que hay muchos deseos de volver a lo que... Y al final, pues las empresas se están comportando como yo creo que como las personas, ¿no? ¿Tenemos alguna dificultad con el sonido de Antonio? No sé, Antonio, si le puedes decir al señor ADSL que se porte bien estos minutos que nos quedan, porque nos está dejando con tu voz algo entrecortada. Nos preguntaba Marta Romero en el chat si podrían decirle alguna aplicación para esa gestión del estado emocional. Celestino hablaba de Headspace, que es una aplicación que tiene que ver con la meditación. No sé si Juan o Celestino podéis hablarnos, no sé si de alguna aplicación en concreto o poner en la pista a la gente de por dónde hablar. A ver si vamos a esperar así un minuto a la pregunta que le iba a hacer enseguida a Antonio, a ver si ese ADSL nos da un poquito de tregua. No sé si podéis decirnos eso, alguna aplicación, Juan, Celestino, que consideréis útil o que la gente puede conocer. Pues fijaros, yo voy a proponer que dejemos la tecnología también a un lado y conectemos con nuestra propia respiración, trabajemos la respiración diafragmática, quiero decir que podemos buscar estados de bienestar sin tecnología, concentrándonos en nuestra atención. Está el tema del mindfulness, que es muy, muy útil, la atención al momento presente, que no nos lleve la tecnología a una ansiedad por anticipación o a un estado bajo de ánimo por pensar en el pasado. Que recurramos a métodos fuera de la tecnología, en una palabra. Es mi recomendación. Bueno, buena recomendación. Juan. También, salvando el matiz de que, bueno, también para reflexionar, etcétera, a veces hemos usado la tecnología. Hay una tecnología que no la consideramos tal porque es tan habitual como esta. Esto se llama, esto es un bolígrafo, ¿vale? Y esto en terapia se ha usado muchísimo para hacer autorregistros, que es algo muy útil, que es lo que hablábamos antes, para que luego, cuando hablemos, seamos conscientes de cómo vamos evolucionando, qué estamos haciendo, cuál es nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y la emoción asociada a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez hay más aplicaciones que sirven para autorregistrar emociones. También hay otras aplicaciones. De hecho, estamos trabajando en una que, al tener inteligencia artificial, lo que intenta es partir de esa evolución longitudinal o ese estudio individual longitudinal de la propia emoción para luego hacer recomendaciones, que alguna recomendación puede ser perfectamente la de Celestino, que te diga suelta el móvil inmediatamente, ¿no? O sea, puede ser. Y de hecho hay algunas que te miden el tiempo. Ya casi todos los móviles tienen también aplicaciones que miden el tiempo de uso. Esas analíticas hay que verlas, ¿vale? Para ver cómo... Dice Silvia Escalona en el chat, con acierto, parece un poco contradictorio recurrir a la tecnología para curarme de la tecnología. Eso es cierto, pero también es verdad que como profesionales que estamos del otro lado, tratando de cuidar a los equipos, tenemos que pensar en cómo podemos disponer o cómo podemos organizar esa tecnología para que su uso, hablaba Celestino antes de que Teams, este software de Microsoft, aportaba alertas en los casos de detectar posible fatiga. El coche, ¿no? El coche sí, un segundín, Juan. El coche muchas veces nos alerta de llevas demasiadas horas conduciendo, ¿no? Bueno, pues un poco, iba un poco por ahí mi pregunta o mi reflexión. Eso es. Antonio,
hablábamos de eso, de todas las actividades que se pueden hacer para trabajar en una mejor salud y bienestar con la tecnología y fuera de ella. Y me gustaría conocer rápidamente qué cosas estáis haciendo desde Fundación Mapfre para apoyar eso, la salud y el bienestar en la empresa. Bueno, nosotros, no sé si ahora me oís, me he desconectado, me he conectado por la wifi y... Te escuchamos muy bien. Sí, vale. Pues es perfecto. Que esto forma parte del tecnoestrés que comentaba anteriormente. Claro. Sería tecnoansiedad, efectivamente. Es verdad, tecnoansiedad, es verdad. Sí, qué buen bolero. No, nosotros realmente lo que intentamos es apoyar a las empresas en sus políticas de bienestar, ¿no? Entonces tenemos diferentes productos, diferentes herramientas que ofrecemos de forma gratuita, bueno, pues para como os decía, para complementar lo que ya desarrollan. Tenemos plataformas de retos y de información en bienestar. Impartimos también talleres tanto presencial, bueno, como sobre todo ahora en distancia, que se imparten también de forma gratuita. Tenemos materiales para desarrollar campañas offline y online. Bueno, y no solo en salud, sino también en seguridad vial, ¿no? Pero a mí me gusta decir que lo que nos gusta es acompañar a las empresas. Aquí los protagonistas siempre son los servicios de prevención y bueno, pues intentamos ayudar. Nuestros recursos son limitados, son finitos y por eso veréis que no tenemos mucha o prácticamente información en la web, y esto es más el boca a boca, ¿no? O sea que, entonces, si alguno tenéis interés en el tema, pues bueno, pues les puedes facilitar, si quieres, mi correo electrónico para que nos contesten, nos contacten y les podamos informar un poco del tema. Pero vamos, son fundamentalmente estos temas así. Estupendo. De hecho, le voy a pedir a mi compañera Sonia si te parece bien, colocar en el chat para que quien quiera pueda escribirte y si tienen interés en cualquier asunto. No sé si habéis visto los últimos días que ha habido un montón de debates de políticos en la tele y que tienen esto por cosas de la Junta Electoral y todo eso, que tienen como el tiempo tasado, ¿no? Y que les va contando los segundos y tal. Vale, pues con la siguiente pregunta nosotros vamos a hacer igual. Tenéis un tiempo tasado y es muy poquito tiempo. Ya no os digo ni el tiempo, es que es tan poquito que ni os lo digo. Solo para que me contestéis los tres a una pregunta, y es, hemos hablado de qué pueden hacer las organizaciones, hemos repasado lo que está haciendo, por ejemplo, Fundación Mapfre, y a mí me gustaría saber qué papel pueden jugar los gobiernos en todo esto, porque en la Estrategia 2030 algunos gobiernos ya están poniendo en marcha acciones dirigidas al cuidado de la salud mental. Recientemente leía que el Ministerio de Trabajo iba a sancionar a las empresas que no evaluaran los riesgos psicosociales. He visto que hay gobiernos que contemplan cotizaciones adicionales para aquellas empresas con índices de absentismo por encima de la media. No sé qué papel podemos destinar, ya que hemos ido desde lo que hace el técnico, lo que hace el manager, lo que hace la organización, lo que hacen, qué papel pueden tener esos gobiernos en ayudar a eso, a que los riesgos psicosociales no sean tales. Empezamos por Juan, seguimos por Celestino, terminamos por Antonio, y todo en una frase. Pues yo creo que en parte está pensado, ahora falta que se haga, es decir, ya desde la Unión Europea hay proyectos, como has dicho, en los que los equipos de desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos, sociales, etcétera, incluyen siempre a personas expertas en personas. Puede ser en salud, tanto médicos, por un lado, como en salud mental, como psicólogos sociales, behavior specialists, como los quieras llamar, pero personas cuyo foco es que el proyecto esté centrado en la persona, no en la tecnología, puesto que no nos podemos adaptar nuestro biorritmo al biorritmo digital, sino tendrá que ser al revés. Celestino, tu turno. Vale. A veces el político va detrás de la realidad, en el sentido que viene la pandemia y después vienen las leyes que regulan. Quiero decir, ya existe la ley de desconexión digital, que las empresas las puedan implementar, incluso mejorar, la ley del teletrabajo, y que sobre todo los gobiernos promocionen e incentiven las acciones saludables en las empresas, que aquellas empresas que se pongan la etiqueta de saludable,
ya sea con departamentos especializados de escucha activa, técnicas de relajación, respiración, asesoramiento psicológico, ventilación emocional, apoyo empático, que se incentive por los gobiernos este tipo de iniciativas. Perfecto. Antonio, tu turno para cerrar. Sí, yo coincido con Celestino. Yo creo que aparte de legislar, lo que hay que hacer es incentivar. Cuando las cosas se hacen bien, se reduce el gasto de la seguridad social, y yo creo que de alguna manera pues habría que premiar a aquellas organizaciones que están haciendo bien las cosas, ¿no? Esa es una forma de implantar políticas, ¿no? Perfecto, pues me ha gustado mucho porque hemos hecho un repaso, empezando por los profesionales con pie a tierra, felicitándoles por todo lo hecho. Hemos hablado de qué pueden hacer los managers, hemos hablado de qué puede hacer la gente, hemos hablado de lo que hacen instituciones tan importantes como Fundación Mapfre, y hemos acabado hablando de los gobiernos. Hemos hecho un repaso en este Día Internacional pues de casi todos los stakeholders, ¿no? que rodean el mundo del bienestar. Os agradezco a los tres esta charla breve pero intensa. Espero que hayáis estado a gusto. Yo lo he estado mucho. Y agradezco, por supuesto, a las más de 40 personas que nos han acompañado durante toda esta mañana. Nos dice, por ejemplo, Silvia, muchas gracias. Ha sido muy interesante y clarificador, muy bien estructurada. Buen día para todos. Bueno, pues buen día para todos. Celestino nos deja su web. Juan, en su fondo también podéis ver. La tengo arriba, pero si queréis os la pongo ahí también. Valera-mariscal.com, y Sonia os ha dejado el correo de Antonio para cualquier duda o para cualquier consulta que podáis realizarle. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Muchas gracias, Adrián, por la invitación y bueno. Y nada, y continúo con la felicitación, ¿no? Que es nuestro día. Eso es. Bueno, pues como es nuestro día, espero que ahora, justo después, pues nos vayamos todos a celebrar. Venga, eso, que nos dé el aire, que dice. Eso. Un placer y feliz día saludable para todos. Venga, feliz día saludable. Un saludo y muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego.